En nuestro video anterior comenzamos hablando del ciclo celular y dijimos que para que una célula madre pueda dividirse en sus células hijas y que estas células hijas sean idénticas entre sí y además sean idénticas a la célula madre, hablando genéticamente, había que pasar por este ciclo celular del cual comprendía una gran fase inicial llamada interfase, y una segunda fase llamada mitosis. Entonces, en este video en particular vamos a trabajar sobre la mitosis y vamos a entender, antes de pasar específicamente a la mitosis, cuál es el objetivo de esta fase de la mitosis. Si ustedes recuerdan bien, habíamos dicho que en esta fase S del ciclo celular, el ADN se duplicaba. La cantidad de ADN se duplicaba. La misma información genética que esta célula madre tenía, que eran los 23 pares de cromosomas, ahora esa información se duplicaba. Cada cromosoma pasaba de tener una sola cromátide para tener ahora una segunda cromátide exactamente igual. Por eso la cantidad de ADN se dice que se duplica. Entonces, en particular, el objetivo de esta mitosis es hacer que ese ADN que se duplicó en la célula pueda ser dividido en dos núcleos separados para que luego esta célula pueda en sí dividirse a su vez, ir dividiéndose cada una con su núcleo hasta formar las dos células hijas, cada una con su núcleo. Ese es el objetivo de la mitosis. Entonces vamos a bajar para hablar específicamente cómo está formado el proceso de mitosis. Y vamos a empezar diciendo que la mitosis se divide en 4 subfases. La primera de las subfases se llama la profase, la segunda se la conoce como la metafase, la tercera es la anafase y la cuarta es la telofase. Entonces lo que vamos a hacer es ir viendo una por una qué es lo que ocurre para poder llegar a este objetivo que describimos antes. Pero antes vamos a ver un poquito más acerca de estos cromosomas, así entendemos cómo se separan. Si recuerdan, les dije que los cromosomas estaban formados por dos cromátides. Entonces vamos a escribirlo acá. Cromátides. Vamos a borrar esto de acá. Bien. Las cromátides son estas que están acá, vamos a dibujarlas bien ahí, unidas a través de un punto central conocido como el centrómero. Entonces, las cromátides hermanas, que son producto de esa duplicación del ADN que ocurrió en la fase S, se ve de esta manera, así se ven los cromosomas, cada uno de los 46 cromosomas que tienen este tipo de células. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre específicamente en el primero de los puntos, que es la profase. Aquí lo que ocurre es que el ADN se empieza a compactar. Esto es necesario. Compactar quiere decir volverse cada vez más rígido. La molécula de ADN normalmente en una célula que no se está por dividir no se ve en forma de cromosoma, se ve más bien como una fibra relajada. Cuando una célula está a punto de dividirse, este ADN deja de verse así para empezar a descubrir esta estructura de cromosomas, que es una estructura mucho más rígida. Y esto ocurre justamente al comienzo de la profase. Otra de las cosas que vemos en la profase es que empieza a desaparecer la membrana nuclear. Desaparece la membrana nuclear. Porque ahora lo que necesito es que ese ADN empiece a separarse, por lo cual la membrana que separaba al núcleo del resto de las organelas de la célula tiene que empezar a borrarse. Y el material genético, o sea el ADN, queda suelto en forma de los cromosomas por un ratito hasta que va siguiendo estas fases. Bien, esto entonces dijimos que ocurría en la profase. Vamos a cambiar de color entonces para ir a la metafase. ¿Qué es lo que ocurre en la metafase? Ahora estos cromosomas que se compactaron en la profase tienen que unirse, vamos a poner acá los cromosomas, se tienen que unir a una estructura conocida como el huso mitótico. El huso mitótico. El huso mitótico es una fibra de microtúbulos son proteínas, en este caso son unas proteínas de sostén, de estructura, son proteínas estructurales, que forman esta estructura que en una célula se puede visualizar de esta manera. Es como si yo pudiera dividir casi la célula en dos y dibujar las proteínas en el medio, como separando la célula a la mitad. Esta estructura es donde los cromosomas se van a unir
para luego poder separarse. Ahora, ¿de qué forma se unen al uso mitótico? Imagínense si pudiéramos ver el uso mitótico en forma más grande. Lo que vamos a ver es lo siguiente. De acuerdo al dibujo que hicimos antes, una cromátide se va a volcar para ese lado y la otra cromátide para este, siempre teniendo el centrómero unido entre las dos cromátides. ¿Por qué ocurre esto? Porque si nos damos la idea de que la célula, entonces dijimos que era así, lo que va a ocurrir es que estas cromátides luego se van a empezar a trasladar hacia los polos de la célula. Esto va a ocurrir recién en la próxima fase, que es la conocida como la anafase. Entonces dijimos que en la anafase se van a separar las cromátides. Así es como se separan en la mitosis, las cromátides. Entonces vamos a dejar de tener esto para que en la anafase la cromátide ya se empieza a mover hacia este polo y esta otra cromátide se empieza a mover hacia este polo de la célula. Esto ocurre entonces en la anafase. Y por último tenemos la telofase. ¿Qué es lo que ocurre en la telofase? La célula ya separó las cromátides hermanas y ahora tengo que volver a formar la membrana nuclear. Entonces se vuelve a formar la membrana nuclear y ahora la célula, vamos a volver a dibujarla acá en amarillo, es una célula que tiene sus dos núcleos, cada uno con 46 cromosomas, con los 46 cromosomas. Esta célula es una célula muy grande que todavía se tiene que dividir. Entonces, ¿cómo se llama el proceso por el cual vamos a pasar hasta acá abajo? Lo vamos a dejar así. Y vamos a decir que esta célula se tiene que dividir. Para poder dividirse en sus dos células hijas, forman una estructura que se va angostando en la mitad, ¿sí? Se va estrechando, perdón, en la mitad, con sus dos núcleos, hasta poder separar su membrana citoplasmática y convertirse en dos células hijas exactamente iguales. Y este proceso se conoce como citocinesis. Citocinesis. La citocinesis es la división celular en sí, es la ruptura de esta membrana citoplasmática para generar las dos células hijas. Muy importante que entendamos que este proceso de mitosis o división de células, la mitosis, es una forma de división o reproducción celular que se llama asexual. En la reproducción celular asexual, la célula madre da origen a dos células hijas que son exactamente iguales entre sí y además iguales a la célula madre. En nuestro próximo video vamos a hablar sobre otro proceso de división celular que es la reproducción celular sexual o la meiosis.